¿Se escucha bien? Buenas tardes, profesor. Hola, profe, buenas tardes. Sí te escucha. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar con un práctico nuevo. Vamos a ver el tema de programación financiera. El tema de programación financiera, lo que es la parte del desarrollo práctico, vamos a trabajar siempre sobre el esquema de ahorro e inversión. Ustedes van a aplicar ya los conceptos que saben de la clasificación económica, ver cómo impactan los registros en las distintas cuentas, ya sea corriente, capital o de financiamiento, pero se le agregan algunas cuestiones específicas porque ya no vamos a ver solamente la parte presupuestaria, sino también el impacto financiero. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la parte presupuestaria había ciertas operaciones que nosotros no registrábamos o no teníamos en cuenta? Y aclarábamos al respecto que se trataba ya sea de un registro contable solamente o de un movimiento financiero. Bueno, acá nos vamos a encontrar con esos movimientos financieros, así que ustedes tienen que tener suma atención, prestar suma atención, que ya no solamente van a considerar los registros presupuestarios, sino también a algunos hechos que impactan, ¿sí?, como movimiento financiero. La programación financiera, ¿sí?, ustedes ya deben haber visto en teoría, pero bueno, para refrescar la memoria, está dentro de las competencias que tiene la Oficina Nacional de Presupuestos, ¿sí?, en la Ley 24.156, el artículo 17 que establece la competencia de la Oficina Nacional de Presupuestos. Entre una de esas competencias es la de elaborar la programación financiera junto con la tesorería. También el artículo 74 de la misma normativa hace referencia dentro de las competencias de la tesorería esta misma situación. Normativa complementaria
¿sí?, que hable dentro de la Ley de Administración Financiera respecto a la programación, remítanse al artículo 34, ¿sí?, que faculta al Poder Ejecutivo a regular la ejecución presupuestaria, y una de las maneras de regular esa ejecución es a través de la programación financiera. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? ¿O qué impacta en la programación financiera? Y vamos a ver lo que establece el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera. ¿Se acuerdan que el artículo 42 es el que en Nación establecía que aquellos compromisos no devengados se tenían que desafectar y afectar al ejercicio siguiente? ¿Sí? Tengan en cuenta ustedes que si ustedes ya tenían programado de una manera determinada el ejercicio que viene, al desafectar y hacer que estas operaciones que estamos desafectando en el ejercicio actual impacten en el ejercicio siguiente, necesariamente también tienen que provocar un ajuste a la programación financiera de ese ejercicio. Si les preguntan, ¿sí?, conceptualmente qué es la programación financiera, ustedes tienen que hacer hincapié que se trata de un proceso en el cual se plantean diversos escenarios, ¿sí? Proceso por el cual se plantean diferentes o distintos escenarios en base a hipótesis, ¿sí?, de cómo se van a suceder los flujos de fondo en el futuro, ¿sí? Proceso por el cual se plantean distintos escenarios, ¿sí?, que se sustentan, se fundamentan distintas hipótesis sobre el futuro flujo de fondos. Estos flujos de fondos, ¿sí?, van a estar relacionados con los recursos y con los gastos que se pretenden realizar, ya sea que estén previstos en el presupuesto o aquellos que no estén previstos en el presupuesto, pero como ya les anticipaba, que impactan financieramente, que impactan en el tesoro, que impactan en la caja del Estado. Esta programación financiera, ¿sí?, el analista o el que necesita la información es el que va a determinar con qué periodicidad la necesita, cómo le resulta más útil su exposición, así que la misma puede realizarse a través de una programación mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc., ¿sí? Depende de los requerimientos y las necesidades del analista. ¿Y qué logramos? O sea, ¿cuál es el objetivo de realizar una programación financiera? Uno de los objetivos, ¿sí?, o de la finalidad de realizar la programación financiera tiene que apuntar a que debemos, desde el Estado, optimizar la productividad de los recursos que hacen a la gestión de tesorería. Repito, uno de los objetivos es optimizar la productividad de los recursos involucrados en la gestión de tesorería. ¿Y para qué necesitamos nosotros optimizar, ¿sí?, los recursos que tenemos? ¿Sí? Para lograr los objetivos que tiene planteado el Estado, para evitar que existan fondos ociosos y aquellos que estén disponibles ver la mejor manera de invertirlos o hacer uso de ellos. Otro de los objetivos que tenemos que lograr con la programación financiera es brindar a quienes toman las decisiones, brindarle la información en forma oportuna y de manera confiable, ¿sí? Para eso también nos sirve la programación. Los distintos escenarios que vamos planteando le van a permitir a quien toma las decisiones ver cuál es el escenario más adecuado o cómo corregir los distintos escenarios que se le presenten. Y por último, ¿sí?, como otro objetivo podemos plantear que la programación es necesaria para articular la gestión de la tesorería, es decir, la gestión de caja, con la actividad presupuestaria, es decir, con la ejecución del presupuesto. Articulamos la gestión de caja con la ejecución del presupuesto. ¿Qué nos va a permitir esta articulación? Que los distintos organismos que efectúan gastos
Y acuérdense que estamos en un concepto de estado productivo, no erogativo, ¿sí? El gasto que realiza ese organismo es justamente para prestar un bien o un servicio gubernamental de manera eficiente y efectiva. Por lo tanto, esta articulación nos va a permitir que ese organismo reciba en tiempo, en forma, oportunamente, los recursos que necesita para cumplir con ese servicio que debe prestar, ¿sí? Esos son los fundamentos de por qué tenemos que trabajar con una programación financiera y por qué se articulan dos órganos rectores en este caso. Presupuesto por un lado y tesorería por el otro. ¿Alguna consulta de lo que acabo de mencionar? Si no, ya empezamos con el trabajo práctico. Bien. Les voy a compartir entonces la planilla de trabajo para que veamos la resolución del práctico 8. Bien. ¿Se ve bien la planilla? Sí, profe. Bueno. Vamos al enunciado, ¿sí? Espero que todos lo tengan a mano. Dice el enunciado. Señor alumno, se le ha encomendado elaborar la programación financiera, plan de caja, del Tesoro Provincial para el cuarto trimestre de 2021. Para poder realizar la tarea asignada, cuenta con la información que se detalla a continuación. Fíjense que estamos analizando la programación financiera. Ahí les aclaran que es un plan de caja. Por lo tanto, ustedes ya desde este momento saben que el análisis lo van a hacer, como les dije, en el esquema de reinversión, y ese esquema de reinversión, ¿se acuerdan que se podía elaborar de distintas modalidades? ¿Cuál es la modalidad que se utilizará para la programación financiera? ¿Será base caja? ¿Será base de vengado? ¿Será base compromiso? ¿Cuál piensan ustedes que tiene que ser? La base K. Perfecto, va a ser base caja. Por lo tanto, en esto se va a trabajar en función de los recursos que estimamos percibir y los gastos que estimamos se van a pagar, ¿sí? La previsión de los recursos que se van a percibir y la estimación de los gastos que se van a pagar. Bien. ¿Y cuál es la información que nos brindan? Nos dan una proyección de recursos. Fíjense, vamos a hacer un análisis trimestral del trimestre que va desde del periodo octubre a diciembre del 2021. Se nos informa cuál es la proyección de recursos para ese periodo. En el punto B nos hacen notar cuál es el stock de deuda que va a existir, ¿sí?, al final de cada periodo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si ustedes analizan la información, en el mes que dice septiembre, les da un total de 11.150 pesos. Significa que al cierre del mes de septiembre, esa es la deuda, ¿sí?, que tiene el Estado, es la deuda que tiene la tesorería. Si para el mes siguiente, por ejemplo, octubre, 10.100 pesos, esa deuda, en este caso, se reduce, ¿qué significa? Que el Estado fue cancelando parcialmente esa deuda. Así, por ejemplo, gasto en personal que se debía 6.400, a fines de octubre se debe 6.000, es decir, que el Estado canceló deuda, pagó, ¿sí?, por este concepto 400 pesos. Y así el análisis para cada una de las partidas. En el punto C, que habla de las cuotas de devengado, ¿sí? Las cuotas de devengado es lo que se estima, ¿sí?, que se va a ejecutar presupuestariamente.
Las cuotas de vengado es lo que se estima que se va a ejecutar presupuestariamente. En base a la información que ustedes tienen, entonces, si vemos, por ejemplo, el tema de bienes de uso, presupuestariamente se estima que vamos a gastar 900 pesos en octubre, 1.900 en noviembre y 1.050 en diciembre. El mismo análisis se hace con el resto de las partidas. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? En el cuadro A, una estimación de los recursos. En el cuadro B, la deuda que existe al final de cada periodo. La diferencia entre cada uno de esos periodos nos va a determinar a nosotros los conceptos que se van cancelando. Y por último, en el cuadro C, el detalle del gasto que se estima realizar presupuestariamente. ¿Sí? Entonces, en base a esta información, veamos cuál es el escenario, ¿sí?, que nos plantea el trabajo práctico. D, dice, información complementaria. Se prevé, se prevé la percepción del 100% de la recaudación estimada, ¿sí? Dentro de las hipótesis que vamos a formular para resolver este trabajo práctico, el punto 1 nos dice, se prevé la percepción del 100% de la recaudación estimada. ¿Qué significa? Que ese cuadro A que ustedes tienen, donde tienen detallado todos los recursos, lo que nos está diciendo esta primera hipótesis es de que eso se va a cumplir, ¿sí? Se va a respetar la percepción del 100% de esos recursos. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces? En base a esa hipótesis, a esa información, trasladar al esquema de reinversión la información de cada uno de esos periodos. ¿Sí? Fíjense entonces, ustedes tienen, respecto de los ingresos tributarios, el importe para octubre, noviembre y diciembre. Ese importe, de acuerdo a lo que se plantea, se va a cumplir. Se estima que se va a percibir esos importes. Por lo tanto, ustedes, en la planilla de trabajo, van a trasladar, se van a ir al esquema de reinversión, buscarán los ingresos corrientes. Dentro de los ingresos corrientes, el total de ingresos tributarios, y van a trasladar, en este caso, el 100% de la información que les brinda el cuadro A. Para octubre, para noviembre y para diciembre. ¿Sí? Repito, va el 100% porque así lo dice la información. Esa es la hipótesis que se plantea. Puede haber sucedido que esta previsión original se estime después en más o en menos. Si el planteo es de esa manera, ustedes trasladarán al esquema de reinversión la información de acuerdo al porcentaje que realmente le indique. En este caso es coincidente con el cuadro planteado originalmente. Entonces fíjense, yo trasladé el total de los ingresos tributarios. También traslado al 100% el total de los ingresos no tributarios. ¿Qué otro concepto tengo? Venta de servicio del boletín oficial. Venta de servicio del boletín oficial se clasifica económicamente bajo el concepto de venta de bienes y servicios. Lo trasladamos también al esquema de reinversión por el importe que corresponde. Venta de bienes y servicios, total 350, distribuido en cada uno de los periodos. ¿Qué otro concepto de recurso tenemos? Venta de muebles de oficina. ¿Dónde va a impactar económicamente este recurso? Es una pregunta, chicos. Recurso propio de capital. Exactamente, ¿sí? La venta de bienes de uso, acuérdense, es un ingreso de capital en la cuenta recursos propios de capital. Vamos a ver, ¿sí?
y tenemos 100 en octubre y 500 en diciembre. Entonces trasladamos al esquema de reinversión como recursos propios de capital. Repito, el 100% porque así nos dice el enunciado. Y por último, tenemos como recurso transferencias que nos realizan para comprar maquinaria. Es decir, que esa transferencia tiene el carácter de una transferencia de capital y que va a ser por 6.000 pesos en el mes de noviembre. Volcando al esquema, ahí ustedes lo tienen reflejado. Y después no tenemos ningún otro recurso más, ¿sí? El cuadro A nos daba un total de 56.950 pesos de recursos. Importe que, de acuerdo a esta hipótesis, se va a cumplir el 100%. Y eso es lo que acabamos de trasladar al esquema de reinversión, ¿sí? Fíjense, nos queda un total de ingresos corrientes de 50.350 más los 6.600 de capital, tenemos los 56.950 que nos planteaba el enunciado. Bien, la primera parte sencilla, ¿sí? No nos complicaba mucho el tener que trasladar los recursos al esquema. Vamos a ver qué nos dice el punto 2, ¿sí? El segundo supuesto. Respecto de las cuotas de vengado, acuérdense que era el cuadro C, que era lo que se estimaba gastar presupuestariamente. Respecto de esas cuotas de devengado, se supone la utilización y atención del 80% disponible en cada periodo. Se supone la utilización y atención del 80% disponible en cada periodo. ¿Qué significa eso? Que del total de gasto que nosotros teníamos previsto, no pensamos gastar, en este supuesto, el 100%, sino el 80%. Y a su vez, de ese 80% que vamos a gastar presupuestariamente, está previsto pagar el 80%. Por eso nos dice la utilización y atención del 80%. ¿Sí? Podrían haberse planteado otras opciones, ¿sí? Utilizar un 50% y pagar un 30%, utilizar el 100% y pagar el 80%. ¿Sí? Eso presten mucha atención ustedes, ¿sí? En los casos que se les pueden presentar en los próximos prácticos o eventualmente en un parcial. Entonces, de acuerdo a esta información, vamos a utilizar de los gastos el 80% y vamos a pagar, está previsto pagar, el 100%, es decir, también el 80% de la cuota de vengado. Excepto, dice, los servicios de la deuda. Vamos a ver nuestro cuadro de cuotas de vengado y fíjense, tenemos conceptos para el servicio de la deuda. De esos conceptos de servicio de la deuda, nos aclaran que se va a abonar el 100% del importe que se devengue. Fíjense en cómo de la misma información la misma información de base, que son las cuotas de vengado, hay parte que se va a pagar a un 80%, ¿sí? Se va a gastar y pagar a un 80%, y hay otra que en este caso se va a pagar al 100% de lo que estaba previsto. Bueno, empecemos a analizar entonces. Vamos al cuadro de las cuotas de vengado. Fíjense en ustedes. Ubíquense en el cuadro de las cuotas de vengado y fíjense en gastos en personal. Originalmente ustedes tienen 8.000 para octubre, 8.000 para noviembre y 12.000 para diciembre. La pregunta es, ¿se va a devengar en su totalidad ese gasto? No. Solo No. el 80%. Solamente el 80% es lo que ustedes tienen que considerar como devengado y pagado, ¿sí? O a pagar, ¿sí? Bien. Ahora, esta cuenta gastos en personal,
¿Cómo impacta en el esquema de ahorro e inversión? ¿En qué concepto? Y ustedes se irán al esquema de ahorro e inversión y saben que los gastos en personal Gastos de consumo. van dentro de los gastos de consumo. Bien. Bueno, les comento, para los que estén siguiéndolo a mano al ejercicio, trabajen siempre con lápiz, porque vamos a ir constantemente cambiando la información de acuerdo a las distintas hipótesis o información que nos vaya brindando el enunciado, ¿sí? Así que trabajen con lápiz, así o van borrando o van aumentando la distinta información que se nos brinda. Yo, para hacerles más fácil el análisis, trabajé acá a la mano derecha mía, donde, a ver, gastos en personal, que es este concepto que voy a trasladar en el esquema, ¿sí? Ya vamos a ver cómo queda finalmente la programación, ¿sí? Vamos a ir viendo las distintas cuestiones que se nos van presentando. ¿Cómo les planteo yo la solución? Bueno, partamos en el análisis de la cuota de vengado que teníamos, ¿sí? La cuota de vengado, de acuerdo al punto C para gastos en personal, era de 8.000 para noviembre, para octubre, para noviembre y 12.000 para diciembre. Acabamos de ver que no debemos poner el 100% en la programación, sino solamente el 80%. El 80% de estos conceptos, ¿sí?, son los importes que aparecen a continuación. 6.400 en octubre, también para noviembre, y 9.600 para diciembre. ¿Se entiende de dónde está saliendo esa información? Así seguimos avanzando con los otros conceptos de gastos. Sí, profe. Bien, ¿sí? Queda claro, ¿no? Partimos de la cuota de vengado y ahí le aplicamos el 80%. Bien. La próxima partida de gastos que nos brinda el enunciado es bienes y servicios. La información del cuadro C de cuotas de vengado para bienes y servicios, que impacta también dentro de los gastos de consumo, es la que yo les muestro a continuación. 800 para octubre, 450 para noviembre y 900 para diciembre. Por el punto 2, que nos dice que tenemos que hacer una utilización y atención del 80%, volvemos a aplicar, igual que para gasto en personal, el 80% de esos conceptos. Lo que nos lleva a tener 640 para octubre, 360 para noviembre y 720 para diciembre. Y el mismo análisis vamos a hacer para el resto de las partidas. Para bienes de uso, que impacta en qué concepto del esquema. Inversión real directa. Perfecto, me voy a gastos de capital, inversión real directa, ¿sí? Por el punto C, aplico la cuota de vengado y le hago la atención del 80%. Transferencias corrientes. Me iré dentro de los gastos corrientes, ¿sí? Y también, en base a la cuota de vengado, le aplico el 80%. Transferencias de capital. El mismo tratamiento. Las transferencias de capital dentro de los gastos de capital. Y fíjense, por el punto C de las cuotas de vengado, por el punto 2 le aplico el 80% y voy obteniendo los montos a incorporar dentro de la programación.
A continuación tenemos los gastos figurativos. Que ascienden a 500, 400 y 300. Eso, como no va a tener movimientos a futuro, directamente los hago reflejar ya en el esquema. El 500 por el 80%, 400 por el 80% en noviembre y 300 también por el 80% para el mes de diciembre. Bueno. Después tenemos que analizar los conceptos del servicio de la deuda. Ya respecto a los conceptos del servicio de la deuda, me decían que ahí sí tengo que hacer la previsión de que se atienda ese gasto en el 100%. Por lo tanto, al importe que viene de la cuota de vengado, lo deberé trasladar en su totalidad al esquema de reinversión financiamiento. Empecemos por los intereses. 600 pesos en todos los meses. Intereses. ¿Dónde impacta en el esquema? Renta de la propiedad. Renta de la propiedad dentro de los gastos corrientes. ¿Por qué importe? Por 600 pesos. Bien. Vamos al concepto de bienes y servicios. Perdón, al concepto comisiones, que impacta en bienes y servicios del esquema de reinversión. Bienes y servicios está dentro de gastos de consumo. Por 100 pesos en cada uno de los periodos. Entonces, para la partida bienes y servicios, acá lo estábamos analizando, ¿sí? Vamos a trasladar los 100 pesos que vienen del servicio de la deuda. Y por último, tenemos que atender la amortización del capital en servicio de la deuda, que impacta dentro de las aplicaciones financieras, en amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Ahí deberemos programar la atención del 100% del capital, y de acuerdo al enunciado es 6.000, 6.500 y 7.000 pesos respectivamente. 6.000, 6.500 y 7.000. Pregunto, ¿nos queda algo pendiente de registrar en base al punto 2? Hemos trabajado con las cuotas de vengado, hemos aplicado los porcentajes que se nos indica, en algunos casos al 80%, en otro caso al 100%. ¿Sí? Creo que están cubiertos todos los conceptos que estaban previstos como cuotas de vengado. ¿Sí? Fíjense entonces ustedes cómo tienen que ir trasladando esa información al esquema. Bueno, vamos ahora al punto 3. Dice, la deuda exigible existente en Tesorería General de la provincia al inicio del trimestre asciende a 11.150. Eso lo podemos corroborar en base a lo que tenemos en el punto B del enunciado. Si ustedes se van al cuadro B, que habla del stock de la deuda, ustedes sabían o saben que a septiembre la deuda va a ser de 11.150. ¿Qué les dice este punto 3? Justamente eso. La deuda exigible existente en Tesorería General de la provincia al inicio de este trimestre que estamos analizando asciende a 11.150 pesos. Ya se los había anticipado yo. ¿Para qué les sirve esta información? Para saber si esa deuda sufrió o no variaciones por el periodo que estamos analizando. Si sufrió variaciones, nosotros tendremos que ver cómo reflejar eso dentro del análisis que estamos realizando. Fijémonos, gastos en personal.
Si a septiembre estábamos o prevemos que vamos a estar debiendo 6.400 pesos, y para octubre nos dicen que esa deuda se reduce a 6.000 pesos. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar desde principios, desde fines de septiembre hasta fines de octubre con esta deuda? Significa que se van a cancelar 400 pesos de esa deuda. ¿Se entiende? ¿Sí? El stock de la deuda al cierre de un periodo, si sufre variaciones al periodo siguiente, me va a determinar si esa deuda se incrementa o esa deuda se cancela. En este caso, gastos en personal, que inició con 6.400 a fines de octubre, de esos 6.400 me dicen que voy a estar debiendo solamente 6.000. ¿Qué significa? Financieramente, que voy a cancelar 400 pesos. Y lo mismo, hagamos el análisis de octubre a noviembre. Lo que a fines de octubre yo debía 6.000 y a fines de noviembre estoy debiendo 5.500, significa que en ese mes se cancela, o está previsto cancelar, 500 pesos de gasto en personal. Idéntico criterio de análisis para el mes de diciembre. Arranqué con una deuda de 5.500 y termino con una deuda de 5.400. ¿Qué significa? Que en diciembre tengo que cancelar o tengo que prever la cancelación de 100 pesos de deuda que tenía en gasto en personal. ¿Se entiende el análisis que tienen que hacer en este punto de stock de la deuda? Profe, ¿y siempre es con deuda exigible o cómo sería con no exigible? Porque eso me había quedado la duda cuando le pregunté la otra vez. ¿Cómo? ¿Siempre es con la deuda exigible? Es que sí, estamos hablando ya también financieramente. Lo que vos no tenés que pagar no lo vas a poner. bien, perfecto. ¿Sí? Esto estamos viendo ya todo movimiento financiero. ¿Sí? Bien. Pero más allá de eso, ¿sí? De que sea exigible o no, lo que me interesa es que ustedes interpreten el cuadro que tiene la información. ¿Sí? Las variaciones que se producen, ¿sí? De un periodo a otro, significa que ustedes tienen que prever la atención de ese gasto. Veamos, ¿sí? Dijimos, para personal, en octubre, si arranqué con 6.400 y termino con 6.000, significa que tengo que prever pagos de gasto en personal por 400 pesos en el mes de octubre. Vamos a ver gastos en personal. Acá estábamos llevando nosotros el control del gasto en personal. ¿Sí? En octubre, entonces, dentro del análisis que ustedes están realizando, acabamos de ver que vamos a prever la atención o la disminución o cancelación de deuda por 400 pesos también en gasto en personal. Para el mes de noviembre, ¿por cuánto? Por 500 pesos. Y finalmente en diciembre, cancelación de deuda de gasto en personal por 100 pesos. Ya no existen más operaciones que estén involucradas con gasto en personal, así que analicemos lo que acabamos de hacer. Fíjense, a lo efecto de programar el gasto en personal, nosotros contábamos con una cuota de vengado, que esa cuota de vengado nos indicaron en qué porcentaje las debíamos utilizar, y es lo que hemos hecho a continuación. Pero adicionalmente les dice, usted esto es lo que pensaba gastar en este periodo. ¿Sí? Pero adicionalmente usted debe, por este concepto, ya de periodos anteriores. Eso que se debe, el enunciado nos deberá indicar si se va a ir cancelando o no. Como está planteado en el cuadro B que acabamos de ver, sí existe esa cancelación de deuda que teníamos con anterioridad al análisis de este trimestre. Y es lo que acabamos de volcar, ¿sí? Dentro de esta información. Entonces, fíjense, para el caso en particular de gastos en personal, ¿cuánto es el gasto que debemos prever
para pagar en ese concepto. Y van a ser, para el mes de octubre, los 6.400 de uso de la cuota de vengado y los 400 de la cancelación de periodos anteriores. Total, 6.800. Lo mismo para noviembre y lo mismo para diciembre. ¿Sí? Como ya sabemos que no hay otras operaciones para realizar con el gasto en personal, lo que voy a hacer es trasladar, ¿sí?, esta programación por todos los conceptos que acabamos de analizar al esquema ahorro-inversión. ¿Sí? Ese total de 6.800 en octubre, 6.900 en noviembre y 9.700 en diciembre, lo trasladamos ya al esquema de manera tal de ir cerrándolo. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no, avanzamos con los otros conceptos. Vamos bien, profe. Bueno, me alegro. Para hacer la primera, la Para primera hacer la primera participación. vez vamos bien. Vamos bien. Bueno. Vamos a ver. Seguimos trabajando ahora con el cuadro B de stock de la deuda. Por bienes y servicios. ¿Sí? Fíjense, arrancamos con 900 pesos, ¿sí?, que para octubre se reducen a 800, o sea que cancelamos deuda en octubre por 100 pesos. En noviembre se mantiene el mismo importe, o sea que no hemos cancelado deuda. Y para diciembre ese importe de 800 se reduce a 500. Es decir que en diciembre cancelamos deuda por bienes y servicios por un importe total de 300 pesos. Eso trasladado a la solución, ¿sí? Fíjense en acá, dentro de bienes y servicios, estamos llevando aquí el control, cancelamos deuda de 100 pesos en octubre, nada en noviembre, acuérdense que se mantenía el importe, y en diciembre sí cancelamos 300 pesos más de deuda de bienes y servicios. Todavía nos faltan hacer registros respecto a este concepto, así que lo dejamos ahí en suspenso. Vamos a ver ahora la cuenta trabajos públicos. La cuenta de trabajos públicos de septiembre a octubre no sufre variaciones, es decir, no hay cancelación de deuda. De octubre a noviembre se reducen 200 pesos, es decir, debemos programar un pago de 200 pesos. Y de noviembre a diciembre se mantiene el mismo importe, es decir, no hay cancelación de deuda. Vamos a la solución. Trabajos públicos tiene incidencia en el concepto de inversión real directa. ¿Sí? Ahí están las construcciones, los bienes de uso. Por este punto, vimos que no se cancela nada en octubre, cancelamos 200 pesos en noviembre y no existe cancelación de deuda para el mes de diciembre. Bien. ¿Qué otro concepto? 50 pesos en otros bienes de uso. Este lo vamos a dejar en suspenso, ¿sí?, para la segunda parte del enunciado. Ya les explico por qué. No quiero que perdamos el hilo de lo que venimos analizando. Vamos a las transferencias de capital. Las transferencias de capital también se disminuyen de 1.300 a 800 en octubre, es decir, que hay cancelación de deuda por 500. Se disminuyen de 800 a 700 entre octubre y noviembre, cancelación de deuda por 100, por lo tanto, y se disminuye de noviembre a diciembre en 100 pesos porque pasa de 700 a 600. Es decir, cancelación de deuda también por 100 pesos. Vamos a analizar la cuenta transferencias de capital y por la cancelación de deuda que acabamos de ver, 500 en octubre, 100 en noviembre y 100 en diciembre. Y terminemos el último concepto de deuda, así ya avanzamos
con lo que quiero que veamos de bienes de uso. Y en las transferencias corrientes, teníamos una deuda inicial de 500, a octubre se mantiene, es decir, que no hay cancelación. A noviembre se reduce a 400, hay una cancelación de 100 pesos, y a diciembre esos 400 se convierten en 200, por lo tanto, tenemos una cancelación también de 200 pesos en diciembre. Vamos a la cuenta transferencias corrientes y hacemos, ¿sí?, el traslado de esa información. Nada en octubre, 100 en noviembre y 200 en diciembre. Y con eso, ¿sí?, ya hemos procedido al análisis de los pagos que debemos prever en concepto de deuda exigible. Nos quedó pendiente dentro de ese cuadro el concepto de otros bienes de uso por 50 pesos. Veamos qué nos decía el punto 3. Tiene conocimiento que en octubre, por el total de la deuda de 50 pesos correspondiente a la adquisición de bienes de uso, se aplicará la Ley 705/57, artículo 19, desafectando las órdenes de pago correspondientes. ¿Qué nos plantea el enunciado? Ustedes, ¿sí?, estaban debiendo 50 pesos por bienes de uso. Para llegar a esa deuda de 50 pesos, ustedes oportunamente generaron una orden de pago que a la fecha, ¿sí?, no ha sido cancelada. Por eso la tienen como deuda. ¿Qué plantea el artículo 19 de la Ley de Contabilidad? El artículo 19 de la Ley de Contabilidad lo que plantea es: el Estado no puede tener eternamente vigente todas las órdenes de pago, ¿sí? Las órdenes de pago tienen una vida útil, ¿sí?, o un periodo de espera para reclamo por parte del proveedor, ¿sí?, para proceder al cobro. Si pasado ese periodo no existen reclamos, no se presenta el proveedor, no se presenta el contratista a reclamar el pago, el Estado lo que hace es da de baja esa orden de pago. ¿Sí? Da de baja esa orden de pago. No significa que si se llega a presentar el proveedor no haya que pagarle, ¿sí?, siempre y cuando no se haya prescripto la deuda, ¿sí? Si el proveedor o el contratista se presenta, habrá que generar nuevamente otra orden de pago para poder cancelarla. ¿Pero qué tenemos que analizar nosotros acá? Cuando se vence ese plazo, ¿sí?, de vida útil, que yo le llamo de la orden de pago, que según la Ley de Contabilidad es de 1 año, es decir, ustedes generan una orden de pago, si hasta el año, ¿sí?, pasado el año, no se presentó el acreedor a cobrar o a pedir que se le pague esa orden de pago, el Estado la tiene que dar de baja, ¿sí?, y eventualmente rehabilitarla si es que se presenta. ¿Qué le está planteando acá el enunciado? Usted debe 50 pesos, el proveedor nunca se presentó, ha transcurrido 1 año, ¿sí?, por eso ya estamos aplicando el artículo 19, ha transcurrido 1 año, y entonces lo que le dice el enunciado, dé de baja esa orden de pago, ¿sí?, anule esa orden de pago. Al anular esa orden de pago, ya no va a aparecer en la deuda de tesorería, porque ya no la va a tener el tesorero para pagarla, ¿sí?, la va a tener archivada, ya no va a existir. Ahora la pregunta es, ese movimiento de anulación de una orden de pago, al Estado financieramente le genera un recurso, le genera un gasto, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede ocurrir? Nada, profe, porque no había realizado el pago. O sea, un gasto no sería. Un gasto no sería, ¿sí? Eso seguro. Si él recibió algo a cambio y no lo pagó y tendría un recurso. Sería un recurso, puede ser un incremento de otro pasivo, porque después cuando pague, ¿estaría ahí la deuda o cómo sería?
Bien. La respuesta es, esto no me genera ningún movimiento financiero. ¿Sí? Ustedes tenían en el cajoncito una orden de pago que decía, se vence el tal fecha. ¿Ustedes qué hicieron ahora? Literalmente, digamos, fue como que fueron a agarrar esa hojita y la archivaron. ¿Sí? Le cambiaron de estado. De un estado a pagar, la pasaron a un estado anulada, caducada. ¿Sí? Eso a ustedes no les produce ningún movimiento financiero. ¿Sí? Y acuérdense que ustedes lo que están analizando en la programación son movimientos con impacto financiero. Lo único que hicieron ustedes, de acuerdo a lo que plantea el artículo 19, es cambiarle el estado o la situación a esa orden de pago. De una orden de pago vigente a una orden de pago caduca o una orden de pago ya no vigente. ¿Sí? Entonces, financieramente no les produce ningún impacto. ¿Por qué aclaro financieramente? ¿Por qué? Porque presupuestariamente sí hay que hacer una modificación, ¿sí? Mejor, sí hay que hacer un registro presupuestario, que ya vamos a ver cómo se realiza, donde impactan las órdenes de pago caducas, pero financieramente a ustedes no les genera ningún movimiento. Repito, desafectación de órdenes de pago por aplicación del artículo 19 no generan registros financieros. Sí generan registros presupuestarios. A diferencia de lo que ustedes estaban acostumbrados, todo lo que era presupuestario y quizás no era financiero, bueno, acá se les presenta un caso al revés. Un movimiento que no tiene impacto financiero, pero sí se debe proceder a un registro presupuestario. Consulta, para ver si se va entendiendo. Esto que yo acabo de decir, de que no genera un impacto financiero, pero sí presupuestario, a los efectos de esta programación que nosotros estamos realizando, ¿debemos prever realizar algo? No. Efectivamente, ¿sí? No tenemos que hacer nada porque ustedes están analizando ahora los movimientos financieros. ¿Sí? Si estuvieran analizando un esquema de reinversión, ¿sí? Presupuestario, ¿sí? Ya sea en base de vengado, en base de compromiso, ahí sí haríamos hincapié en cómo se registra esta operación. No los voy a marear ahora con el tema ese, ya lo vamos a ver específicamente. Cómo se registra presupuestariamente la desafectación o la rehabilitación de una orden de pago. Por lo pronto, a los efectos de esta solución, la aplicación del artículo 19 no genera un impacto financiero, solo presupuestario. Por lo tanto, esa disminución de deuda que ustedes están viendo por 50 pesos no queda reflejada en ningún concepto del esquema de reinversión financiamiento que estamos desarrollando. Por eso ustedes acá en el esquema no la van a ver, ¿sí? No van a ver el impacto. Bien. Antes de avanzar, entonces fíjense, vuelvan a su cuadro B y fíjense en el concepto otros bienes de uso. Fíjense en que desde septiembre a octubre se disminuyó en 50 pesos. Pero tengan cuidado que no todas las variaciones que haya de un periodo a otro necesariamente reflejan una cancelación de deuda con impacto financiero. Acabamos de ver que cuando esto se produce o la disminución de la deuda se produce por aplicación del artículo 19, no genera un impacto financiero. Bien, ahora sí, seguimos con el punto número 4. Nos dice, en noviembre, considere la colocación de un plazo fijo por 90 días
por un importe de 1.500 pesos, el cual generará a su vencimiento intereses por un monto de 100 pesos. En noviembre, ¿sí?, tenemos que estimar que vamos a colocar un plazo fijo por 90 días. La colocación de un plazo fijo, ¿dónde impacta en el esquema, en la clasificación económica? Un activo financiero. Activo financiero, esa clasificación Fuente financiera. ese es un gasto por objeto. En la cuenta sería en aplicación financiera, inversión financiera. Perfecto, ¿sí? La colocación de un plazo fijo, ¿sí?, en gastos por objeto es un activo financiero. Y los activos financieros impactan como inversión financiera. Esa inversión financiera, ¿se acuerdan que ustedes tenían que analizar si iba como gasto de capital o como una aplicación financiera? Depende del objetivo que tenía la misma. En este caso, si estamos colocando un plazo fijo, queda claro que el Estado lo que está buscando es una rentabilidad, por lo tanto va a impactar como una aplicación financiera en inversión financiera. ¿Por qué importe? Por 1.500 pesos. Vamos a ver la solución. Bien. Acá, en el mes de noviembre, dentro de aplicaciones financieras, por el punto 4, 1.500 pesos en el mes de noviembre. ¿Sí? ¿Qué otro dato tenemos de este punto? Dicen que vamos a obtener una rentabilidad de 100 pesos al momento de su vencimiento. ¿Registramos esos 100 pesos? ¿No los registramos? Ustedes vayan indicándome. No, porque serían de otro trimestre, ¿no? Esos recursos los percibirían en otro trimestre, ¿o no? Perfecto, ¿sí? Esos 100 pesos que ustedes van a percibir de intereses recién van a impactar de aquí a 90 días, es decir, de noviembre a 90 días. Es decir, que están fuera del periodo que estamos analizando. ¿Sí? Ahora supongamos, ¿sí?, o sea, quede claro esto, ¿sí? No lo registramos, no se registra nada porque está fuera del periodo de análisis. Esos 100 pesos van a impactar a 90 días a contar a partir del mes de noviembre. Ahora, para que ustedes vayan relacionando, si estuvieran analizando el otro trimestre, ¿sí?, enero, febrero y marzo del año siguiente, ¿cómo registrarían ustedes esta misma operación? Si les dicen, en noviembre se realizó un plazo fijo a 90 días por 1.500 pesos, el que genera intereses por 100 pesos. ¿Se entiende lo que estoy consultando, no? ¿Cómo impactaría esta misma operación en el análisis del trimestre siguiente? Se registraría porque si bien se devengan en este ejercicio, se lo va a percibir en el ejercicio, bueno, en este caso el ejercicio siguiente que usted dice. Pero no me están contestando la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cómo registra esta operación en el trimestre siguiente? ¿Sí? Si vamos entendiendo el tema, va a ser sencilla la respuesta, ¿sí? O sea, como renta la propiedad en el ejercicio siguiente. Perfecto. Del En interés. el trimestre siguiente va a ir como renta de la propiedad, ¿cuánto? Los 100 pesos. Perfecto, ¿sí? Renta de la propiedad, 100 pesos. ¿Y algo más o no?
Ustedes cuando se les vence un plazo fijo, ¿sí? Si Bueno, lo tienen capital, o pero- conocen el tema, ¿qué pasa cuando se vence el plazo fijo? ¿Ustedes Se qué devuelve el capital. recuperan? El Se capital, recupera el capital más la Recuperan suma el de los capital, intereses. exactamente, recuperan el capital y los intereses. O sea que en el trimestre siguiente, con esta misma operación, ustedes ¿qué tendrían que registrar? Como recursos en renta de la propiedad, los 100 pesos. ¿Sí? Como recursos en renta de la propiedad, los 100 pesos. Y como una fuente financiera, en disminución de la inversión financiera, fíjense que cuando ustedes constituyeron el plazo fijo, lo pusieron como inversión financiera. Cuando lo recuperen, va a ser la cuenta contraria. ¿Sí? Disminución de la inversión financiera por el importe del capital que van a recuperar. ¿Sí? Vamos relacionando los temas, chicos. ¿Sí? Cómo una misma operación ustedes la registran en este momento y cómo impactaría también en otro trimestre, en análisis de otro periodo. ¿Sí? Entonces, en este momento que estoy colocando el plazo fijo, es una aplicación financiera en inversión financiera por 1.500 pesos. Y en oportunidad que recupere ese plazo fijo, deberé reflejar los 100 pesos que me indican como intereses en renta a la propiedad, en ingresos corrientes, y los 1.500 de capital como una fuente financiera en disminución de la inversión financiera. Quiero que ustedes vayan relacionando o analizando las distintas modalidades de registros, depende del periodo que analice. Bien. Entonces, volvamos a nuestro punto 4. Lo único que registramos es la colocación entonces del plazo fijo. Punto 5. Se prevé llevar adelante el programa de entrega de microcréditos para jóvenes emprendedores. Los desembolsos a los mismos se realizarán en 2 etapas. Una en octubre de 2021 por 800 pesos y la segunda en diciembre del 2021 por 900 pesos. ¿Esto es un gasto o es un recurso? Otorgar préstamos a los jóvenes. Es un gasto de capital con inversión financiera porque tiene una finalidad de política, digamos. Perfecto, ¿sí? ¿Sí? Tiene una finalidad de política, tiene la finalidad de reactivar un sector determinado, en este caso los jóvenes emprendedores. Entonces, es un gasto que deben prever el pago de 800 en octubre y 900 en diciembre, como gasto de capital. Vamos al esquema. En gastos de capital, en el concepto inversión financiera, ¿sí? Por 800 en octubre y 900 en diciembre. 800 en octubre y 900 en diciembre. Bien. Vamos al punto 6. En diciembre se prevé la desafectación de un fondo de reserva que fue constituido por una colocación de títulos efectuada en el año 2010. El importe correspondiente es de 500 pesos. ¿Sí? Para los que no saben, la constitución de un fondo de reserva es nada más y nada menos que generar un activo financiero. ¿Qué nos dice el enunciado? Que en diciembre vamos a desafectar ese activo financiero que teníamos. ¿Sí? Asimílelo a lo que acabamos de ver del plazo fijo. Hagan de cuenta que recuperan el plazo fijo. ¿Sí? En este caso recuperamos un fondo de reserva, damos de baja un activo financiero. Si estamos desafectando un activo financiero, ¿qué tenemos? ¿Un recurso o un gasto? Un recurso. Un recurso, perfecto. ¿Sí? Y lo que originalmente fue una inversión financiera, al desafectarlos, tenemos un recurso como disminución de la inversión financiera.
como se genera por colocación de títulos, no queda en duda que también se realizó con una idea de obtener rentabilidad o liquidez en su momento. Por lo tanto, vamos dentro de las fuentes financieras, en disminución de la inversión financiera, vamos a proceder al registro de 500 pesos en el mes de diciembre. Ahí les aclaro yo que es por el punto 6. Bueno. Punto 7. Por la colocación de títulos, la provincia recibirá los siguientes desembolsos. Estamos hablando de colocación de deuda pública, ¿sí? Entonces vamos a recibir desembolsos. En septiembre, $100, en diciembre, $80 y en febrero del 2022, $70. Y ahí nos indica el tipo de cambio que tenemos que utilizar. Pregunta, de toda esa información, ¿cuál es la que nos sirve para el periodo de análisis? La de septiembre, diciembre. ¿La de septiembre te parece? No. Ah, no, Solo- porque es a partir de octubre, sí. La de diciembre Exactamente. solamente. Exactamente. ¿Sí? Tengan en cuenta ustedes que están analizando el periodo octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, la única información que les sirve en este momento es la de diciembre, donde ustedes dicen que van a tener un recurso por $80 que convertido a esa cotización de 25 pesos es la que debemos hacer impactar para el mes de diciembre. ¿En qué cuenta? ¿Sí? En las fuentes financieras, ¿sí? Por endeudamiento público. ¿Sí? Fíjense entonces acá, yo les traslado ese cálculo. Para octubre y noviembre no tenemos nada, para diciembre son los $80 por 25, lo que me da un total de endeudamiento, ¿sí? Para diciembre de 2.000 pesos. Ya vamos a ver qué otros conceptos hay antes de cerrar la programación de este concepto. Bien. Vamos al punto 8. En el mes de octubre, considerar aportes por parte del IPB al Tesoro Provincial para financiar gastos corrientes por 100 pesos. Repito, en el punto 8 nos dicen que tenemos que considerar para el mes de octubre un aporte que nos va a hacer el IPB, nosotros somos la Administración Central, para financiar gastos corrientes por 100 pesos. ¿Cómo debemos tomar nosotros ese aporte? Un ingreso corriente, contribución figurativa corriente. Bien, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes son la Administración Central y están recibiendo un aporte del IPB. Acá aplicamos lo que ustedes ya saben y conocen de las características que tienen determinados organismos del Estado. El IPB en el orden provincial es un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente. Por lo tanto, el aporte que nos realiza este organismo va a tener el carácter de una contribución figurativa. ¿Sí? Contribución figurativa para gastos corrientes por 100 pesos en el mes de octubre. Vamos a ver acá, para octubre, dentro de las contribuciones figurativas, vamos a registrar los 100 pesos. Bien. Punto 9. Se deben tener en cuenta aportes que realiza el Tesoro Provincial al Hospital San Bernardo en el mes de diciembre para el pago de aguinaldos por 500 pesos. Y para la adquisición de un ecógrafo en el mes de octubre por 100 pesos. ¿Qué nos plantea el punto 9? Entonces, un aporte que le vamos a realizar al San Bernardo
para gastos corrientes, 500 pesos, y para gastos de capital, 100 pesos. ¿Qué característica tiene el Hospital San Bernardo? ¿Sí? ¿Qué tipo de organismo es? Es un organismo Descentralizado. descentralizado, ¿no? Exactamente. El San Bernardo, el Hospital San Bernardo es un organismo descentralizado, con la característica de que no consolida presupuestariamente. ¿Y cómo registramos los aportes a organismos descentralizados que no consolidan presupuestariamente? ¿Como transferencias o como Transferencia. gastos figurativos? Transferencias. Transferencia. Como transferencia, exactamente, como transferencia. Entonces, tenemos que reflejar en diciembre una transferencia corriente por 500 y en octubre una transferencia de capital por 100. Vamos a ver. Dentro de las transferencias corrientes, por este punto 9, 500 pesos en diciembre. Y dentro de las transferencias de capital, también por este punto 9, 100 pesos para octubre. Bien. Bien. A ver, aguárdenme un segundito. Tengo que atender una llamada urgente. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. profe, sí se le escucha. Bueno, sí. Disculpen, bueno, tenía que atender si una llamada. Bueno, habíamos quedado entonces en este punto donde ustedes, lo que les pedimos nosotros es que apliquen ya todo lo que saben hasta acá, no solamente de imputaciones presupuestarias, sino también de que sepan identificar con qué organismos del Estado estén trabajando, ¿sí? Ahí acabamos de ver un caso donde, por un lado, aplicamos contribuciones figurativas o gastos figurativos, y por otro lado, ¿sí?, organismos que al no consolidar presupuestariamente los tenemos que dar tratamiento como aportes a través de transferencias. Bien, vamos al punto 10. Seguimos con los supuestos de qué es lo que va a pasar en este trimestre que estamos programando. Dice el punto 10. Por un juicio que ya tiene sentencia firme y que resultó desfavorable para la provincia, hay que abonar en el mes de diciembre a un proveedor de servicios un importe de 400 pesos. Bien, o sea, no hay mucho que analizar, simplemente saber dónde se imputaban el tema de los juicios. Habíamos dicho que
decían específicamente por qué se realizaba o por qué se había perdido ese juicio, lo imputábamos a la cuenta que corresponde. Así, si el juicio se perdía por una diferencia salarial, lo imputaremos en personal. Si era por una deuda de obra pública, lo imputaremos a trabajos públicos. ¿Sí? En este caso habla de que es un proveedor de servicios, por lo tanto lo vamos a imputar dentro de la cuenta bienes y servicios. Y también habíamos dicho que cuando no sea factible o esté dudosa el origen, ¿sí? Que generó el gasto ese por el juicio que estamos perdiendo, también teníamos la posibilidad de imputarlo íntegramente en la cuenta 41, en la cuenta 3.8 de servicios no personales, que era la atención de gastos, multas, ¿sí? Que incluía el tema de los juicios. Como acá está claro cuál es la deuda que tenemos que cancelar, vamos a ir a la cuenta de bienes y servicios y hacer la previsión de pago por 400 pesos. Bienes y servicios dentro de gastos de consumo. Por este punto 10 hacemos la previsión de 400 pesos en el mes de diciembre. Bien. Bueno, antes de avanzar con el punto número 11, ¿sí? Volvamos a nuestra planilla de trabajo y veamos. Fíjense que habíamos cerrado el análisis del gasto en personal, ¿sí? Que con todas las previsiones que debíamos realizar, habíamos llegado a estos totales, que después los trasladábamos a nuestro esquema. De la misma manera, ¿sí? Como ya no vamos a tener movimientos en lo que es bienes y servicios, fíjense en bienes y servicios que teníamos una cuota de vengado original, que la usamos parcialmente, más el resto de operaciones que fuimos analizando, nos generaron otras previsiones o el total de gasto a pagar para el periodo de octubre a diciembre. Ese importe es el que nosotros ya totalizado lo vamos a trasladar al esquema ahorro inversión para ir cerrándolos. Por eso les decía yo a ustedes que era más fácil en papel trabajarlo con lápiz o llevar estos cálculos auxiliares, ¿sí? De manera tal que una vez que registren todos los casos que se les plantean, trasladar de una sola vez el importe total de las previsiones. Para el caso de las transferencias corrientes, también partimos de una cuota de vengado, la usamos parcialmente y más el resto de las otras operaciones que se nos presentan, tenemos un saldo a programar que ahora lo trasladamos al esquema. ¿Sí? Vamos a ver en gastos de capital también. ¿Sí? Ya tenemos el total de las operaciones que van a impactar en el esquema. Y lo mismo que las transferencias de capital. Entonces, fíjense, lo único que hice fue trabajar en forma separada cada uno de los casos y después, una vez que totalicé, trasladarlos al esquema para ir cerrando el mismo. Bien. Veamos ahora el punto número 11. Dice, a mediados del mes de octubre está previsto emitir letras de tesorería por un importe de 900 pesos, las cuales se cancelarán a los 90 días desde la fecha de emisión. Y bueno, nos aclara que esa cancelación va a ser en su totalidad capital e intereses, con intereses por 100 pesos. Vamos a cancelar de aquí a 90 días el capital en su totalidad más intereses por 100 pesos. Pregunta. Presupuestariamente, ¿sí? Ustedes ya han rendido el segundo parcial, así que esto me van a enseñar a ustedes a mí más que yo a ustedes. La emisión de letras de tesorería, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué tratamiento presupuestario se les daba?
Son 30, chicos. A ver, Había que ver si bien. A ver, Primero Juan. depende. en este Sí, a ver. ejercicio o en otro. Bien, perfecto. Depende si se emitían y recuperaban en el ejercicio o si se emitían y cancelaban en el ejercicio siguiente. Perfecto. ¿Qué pasaba cuando se emitían en un ejercicio y se cancelaban en el ejercicio siguiente? Ahí sí se registraba presupuestariamente la emisión y el rescate. Perfecto. Y cuando se emitían y se rescataban en el ejercicio, ya no se hacía ningún registro presupuestario. Bien. Eso era presupuestariamente. ¿Mm? ¿Qué aclarábamos siempre nosotros cuando veíamos este último caso? ¿Sí? Que decíamos que se emitía en un ejercicio y se rescata dentro del mismo ejercicio. Decíamos, no tiene impacto presupuestario, solo se registran los intereses y el endeudamiento y la cancelación solamente tenía impacto financiero. ¿Sí? Bueno, a esto último prestémosles mucha atención. ¿Sí? Cuando a ustedes se les presenten operaciones de letra de tesorería que se emiten y se rescatan dentro del ejercicio, ustedes ya saben que presupuestariamente no se registra. Pero en el análisis que ahora estamos realizando, que tiene un análisis desde el punto de vista financiero, ¿deberían registrarlo o no? Y no, porque todo se va a producir en el ejercicio siguiente de la salida No, de no, no, fondos. no. No estoy hablando del caso 11, Juan. Estoy hablando del concepto en general. ¿Sí? Ah, La emisión de letras de tesorería que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el mismo ejercicio, que presupuestariamente no se registran. ¿Sí? ¿Deberán registrarse o no cuando ustedes tengan que hacer la programación financiera? Sí, Sí, efectivamente. Acuérdense que cuando veíamos la parte presupuestaria decíamos, esto no se registra presupuestariamente porque tiene impacto solo financiero. Como ahora ustedes están analizando la parte financiera, cuando se les presente ese caso que presupuestariamente no registraban nada, aquí sí van a tener que registrarlo. ¿Sí? Entonces, la idea es que empiecen, ¿sí?, a saber qué análisis están realizando, si es un análisis presupuestario o es un análisis financiero. ¿Sí? No es el caso del punto 11, porque el caso del punto 11 comienza en este ejercicio y termina en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Así que, para este caso en particular, presupuestaria y financieramente sí tiene impacto. Pero quería resaltarles que no vayan a cometer el error de que cuando sea dentro del ejercicio, ustedes no hagan ningún registro financiero, porque sí se debe hacer. Bueno, volvamos al punto 11. Entonces, emitimos letra de tesorería, tenemos un financiamiento por 900 pesos que vamos a cancelar de aquí a 90 días. Pregunta, lo único que tenemos que registrar es el endeudamiento o también la cancelación. solo endeudamiento. Solo el endeudamiento, ¿sí? Porque la cancelación se va a producir a mediados, ¿sí?, del mes de enero, que no es el periodo que estamos analizando. Bueno, endeudamiento entonces en el mes de, ¿en qué mes nos dice? Octubre, por 900 pesos. Nos vamos a nuestra planilla de trabajo y fíjense, vamos a prever para el mes de octubre un endeudamiento de 900 pesos por el punto 11. Ya no tenemos otra operación que esté relacionada con este punto, así que vamos a trasladar el total programado como deuda pública al esquema. ¿Sí? 900 de octubre y 2000 de diciembre. Eso lo trasladamos al esquema. Así podemos seguir avanzando. Bien. Vamos al punto
12. Perdón, para ir relacionando las cosas. Si yo tuviera que armar la programación del mes de enero por este concepto, ¿sí? Por la emisión de esta letra de tesorería, ¿qué debería programar para el mes de enero? El pago de los intereses. ¿Y qué más? Solamente el voy de a cancelar los la intereses. amortización de la deuda. Perfecto, ¿sí? Yo tengo que cancelar los intereses y tengo que pagar el capital, ¿sí? Que tengo previsto por la emisión de esta letra de tesorería. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos, ¿sí? No, al igual que en el plazo fijo, que solamente se acordaban del interés. No, yo recupero capital e intereses. Y acá cancelo capital e intereses también. Bien. Vamos al punto 12. En el mes de diciembre, ante el trámite de un contratista de obra pública, se procederá a la rehabilitación de una orden de pago caduca por 12 pesos. Esto es algo parecido a lo que habíamos planteado en el punto 3, donde se acuerdan que dábamos de baja una orden de pago, ¿sí? Desafectábamos una orden de pago. Este es el caso contrario. Una orden de pago que ya la habíamos desafectado, se presenta el contratista y por lo tanto, como la deuda suponemos que no se extinguió, no está prescripta, vamos a atender el pago vamos a rehabilitar esa orden de pago. La consulta es la rehabilitación, ¿sí? Es decir, la orden de pago que yo la tenía en el cajón como pendiente, como anulada, como desafectada, la saco del cajón y ahora la pongo vigente nuevamente. ¿Sí? ¿Esa operación me genera un movimiento financiero? No, mientras no la pague hasta ahora, ¿no? Exactamente, ¿sí? La rehabilitación de la orden de pago, al igual que la desafectación que vimos en el punto anterior, no me genera un movimiento financiero. ¿Por qué les aclaro esto? Porque para que me impacte financieramente, el enunciado de este punto 12 me tendría que decir que se rehabilita la orden de pago y está previsto cancelarla en tal periodo. O se rehabilita la orden de pago y se la está por cancelar. ¿Sí? Me tiene que dar la indicación de que se va a proceder a la cancelación. La rehabilitación por sí misma no me genera un movimiento financiero. Por lo tanto, para este punto 12 en particular, no se registra en el esquema porque no tiene impacto financiero. Bueno. Vamos al punto 12, perdón, punto 13 y punto... Está dos veces el punto 13. Bien. Bueno, el punto 13 y el punto 14 lo dejamos para más adelante. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? Hasta el punto 12, ya hemos realizado todos los registros que son necesarios para nuestro análisis. ¿Sí? Realizados todos esos registros, fíjense cuánto es nuestro resultado del ejercicio, nuestro resultado final en base de caja. ¿Sí? Con todos los registros que hemos realizado, nosotros tenemos una programación. Acuérdense que la programación era reflejar los flujos de fondo, ¿sí? Generados por ingresos y por egresos para ver la situación en cada uno de los periodos, de los subperiodos. Bueno, esta programación en base a los registros que nosotros hemos realizado, ¿qué nos dice? Que en octubre nosotros vamos a terminar
vuelvo a aclarar, todo esto son movimientos de caja, ¿sí? Ingresos a percibir y gastos a pagar. Esta programación nos indica que para el mes de octubre vamos a terminar con un excedente de recursos de 520. Es decir, que nuestros recursos van a superar a nuestros gastos a pagar en 520 pesos. ¿Qué va a pasar en noviembre? Los recursos van a ser mayores, los gastos van a ser menores y vamos a terminar con 1.780 pesos en la caja. Y para diciembre es la situación inversa. Los recursos estimados son menores y los gastos a atender son mayores, que nos van a generar un faltante de caja de 2.490 pesos. Resumiendo, en octubre vamos a tener un sobrante de caja de 520 pesos, en noviembre de 1.780 pesos y en diciembre un faltante de recursos de caja de 2.490 pesos. En el total del periodo, ¿sí?, vamos a tener un faltante de caja de 190 pesos. ¿Se entiende hasta aquí, ¿sí?, qué es lo que hemos realizado y cuál es el análisis que yo estoy haciendo? Estoy analizando los saldos de caja, ¿sí?, al final del periodo que estamos programando. Bien. Vamos a ver ahora la información del punto 13. Planteada la situación que yo les acabo de mostrar, que me van a hacer falta de fondos en un periodo y voy a tener sobrantes o excedentes en otro, vamos a ver en qué nos ayuda el punto 13 del enunciado. Dice, las disponibilidades al 30 de septiembre, es decir, a la finalización del último mes antes del periodo que yo estoy analizando, me dice que tengo disponibilidades en las cuentas bancarias por 40 pesos, por 10 pesos en concepto de fondos de terceros, y también tengo una cuenta dólares, ¿sí?, donde tengo 6 dólares a un tipo de cambio de 25 pesos. Analicemos esta información. ¿Para qué me puede servir a mí saber el saldo que tengo en las cuentas del banco, ¿sí?, a los efectos del análisis que estoy realizando? ¿A quién se le ocurre para qué me serviría a mí el saldo de las cuentas, ¿sí?, para el análisis que estamos realizando? Esos serían los saldos al inicio del trimestre que comienza octubre-diciembre. Exactamente, sí. Profesor, disculpe, tal vez nos serviría para cubrir el faltante. Exactamente, ¿sí? Ustedes con esta información van a saber si el déficit o el superávit que se les genera en el periodo de análisis, ¿sí?, va a hacer falta usar o no estas disponibilidades. ¿Se acuerda cuando formulábamos el presupuesto y nos daba déficit? Decíamos, hago uso de disponibilidades. Si nos llegaba a dar superávit, veíamos si podíamos aumentar los gastos y hacer uso también de estas disponibilidades. En este caso en particular, estamos analizando movimientos financieros y nosotros acabamos de ver que este periodo nos va a generar un déficit de 190 pesos. El periodo octubre, noviembre y diciembre nos va a generar un déficit de 190 pesos. La pregunta es, este saldo inicial de caja que yo tengo, que no lo tengo contemplado en este periodo, ¿sí?, porque todavía no lo utilicé, ¿será suficiente para atender este déficit que tengo de 190? Y es justamente lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Veamos, ¿cuánto es nuestro saldo de caja al inicio de este periodo? Y empecemos a analizar. ¿Puedo considerar los 40 pesos, ¿sí?, que están en una de las cuentas bancarias, que son del Estado? Sí, Sí. efectivamente.
¿Puedo considerar los 6 dólares que tengo en otra cuenta del Estado? También. Sí. ¿Sí? 6 dólares a 25 son 150. 150 pesos. Más los 40 que ya tenía en la otra cuenta, tengo 190. Y ahora esta última partecita es la que me interesa. Los 10 pesos, que son fondos de terceros. Acuérdense de los fondos de terceros, que habíamos visto presupuestariamente. Los fondos de garantía, los fondos de reparo, ¿sí? Cuando había que mantener la oferta, ¿sí? Todo eso son fondos de las retenciones que se pueden haber realizado, ¿sí? Son fondos de tercero. La pregunta es, ¿esos 10 pesos de fondos de tercero los considero o no los considero? No se considera. Lo considero. Bueno, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen en la billetera 10 pesos que no son de ustedes, ¿sí? ¿Lo utilizarían o no lo gastarían o no lo gastarían? Sí, lo gasto. Efectivamente, estamos haciendo un análisis financiero, chicos. Entonces, todo lo que a ustedes los ayude financieramente, ¿sí? Ya no estamos analizando presupuestariamente. Todo aquello, porque acuérdense que los fondos de terceros no se registraban presupuestariamente. Todo aquello que los ayude a ustedes financieramente, ¿sí? Les va a permitir un mejor análisis. Por lo tanto, si yo hoy tengo 10 pesos de fondos de terceros y no tengo ninguna pauta, ningún indicio o ninguna indicación de que en el corto plazo los tenga que devolver, no tiene sentido tenerlos separados, tenerlos ociosos, ¿sí? Justamente todo lo contrario, ¿sí? Deberemos aprovechar y darle productividad a esos fondos de terceros y usarlos cuando sea necesario. Hago esta aclaración, ¿sí? Por el tema de que en el enunciado a mí no me dan ningún indicio de que tengo que devolverlos en el corto plazo a estos fondos de terceros. Hubiera sido distinto que en el planteo hubieran dicho, tengo 10 pesos de terceros, como fondos de terceros, los cuales debo restituir, supongamos, en el mes de octubre. Por lo tanto, si los tengo que restituir, devolver en el mes de octubre, obviamente que ahí sí no los voy a considerar financieramente, porque no los voy a tener disponible para el periodo. Pero como no me aclara nada, ¿sí? Vamos a suponer de que no hay una exigibilidad de entregar esos fondos en el corto plazo. Se entiende por qué sí los considero, ¿no? ¿Sí? No siempre. En este caso, porque no tengo ninguna pauta, ninguna indicación de que tenga que devolverlos en el corto plazo. Bien, entonces, financieramente, ¿con cuántos pesos dispongo yo al inicio del trimestre? Con 200 pesos. 150 de la cuenta dólares, 40 de la cuenta pesos y 10 de fondo de terceros. Total, 200 pesos. Teniendo eso ya en la cabeza de que tenemos 200 pesos disponibles al inicio de este periodo, la pregunta que yo les hago, de acuerdo a la programación que tenemos prevista, ¿voy a tener problemas financieros para ese periodo? ¿Sí o no? Repito, ¿sí? Arrancamos con 200 pesos en el bolsillo y la programación que estoy realizando me da que voy a necesitar 190 pesos. ¿Sí? Eso es lo que me está reflejando acá la programación. Entonces, si yo tengo disponibles 200 pesos en el banco y la programación me dice que voy a necesitar 190, ¿voy a tener un problema financiero para ese periodo? No, No. profe. No, No, en principio no. ¿Sí? Al contrario, ¿cuánto me van a sobrar de pesos? 10. 10. Exactamente, ¿sí? Yo arranco con 200, octubre, noviembre y diciembre me van a generar un gasto total de 190, ¿sí? Un déficit de caja de 190, que contra los 200 que yo tengo,
aún así me van a quedar disponibles 10 pesos. Bien. Entendemos que tenemos que llegar al cierre del ejercicio, en este caso el cierre del periodo, con 10 pesos en la caja. Vamos a ver, y ustedes van a tener una forma de verificar eso, que hemos calculado verbalmente, de la siguiente manera. Fíjense. Vamos al mes de octubre. Nuestro saldo inicial de caja, esto es lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Al mes de octubre, nuestro saldo inicial de caja, ¿cuánto es? 200 pesos, ¿sí? Acabamos de ver que son los 200 pesos constituidos por la cuenta en dólares, la cuenta peso y la cuenta de fondos de tercero. 200 pesos. ¿Cuánto es el resultado del periodo? ¿Sí? El resultado del periodo que estamos analizando, que en este caso es octubre, el resultado es positivo en 520. ¿Qué significa que sea positivo en 520? Que mi saldo de caja al cierre del mes de octubre va a aumentar o va a disminuir en 520. Va a aumentar. Aumenta. Exactamente. Entonces, si nosotros trasladamos ahí el resultado del periodo, vemos que iniciamos con 200 pesos y que con el resultado del ejercicio tenemos un saldo final de caja al mes de octubre de 720 pesos. ¿Qué va a pasar en el mes de noviembre? ¿Cuál va a ser el saldo inicial del mes de noviembre? Los El 720. final de octubre. Perfecto, el final de octubre, los 720 del periodo anterior. Ese va a ser mi saldo inicial de caja. Si a eso le hago jugar el resultado del periodo, que en este caso es 1780 positivo, fíjense, a fines de noviembre voy a tener un saldo positivo de 2.500 pesos. Vamos a ver qué pasa en diciembre. Saldo inicial de diciembre, saldo final de noviembre. 2.500 pesos. Si a esos 2.500 pesos le hago jugar el resultado del periodo, que es negativo en 2.490, significa que yo diciembre voy a terminar con ¿cuántos pesos en la caja? 10. 10 pesos. Fíjense, nosotros ya habíamos concluido previamente de que íbamos a terminar con 10 pesos. ¿Por qué? Porque habíamos comparado los 200 del saldo inicial versus los 190 del resultado del periodo. ¿Sí? Nosotros ya habíamos llegado a esa conclusión. Lo que acabamos de hacer, es demostrar con los flujos de fondo y de caja de cada periodo cómo también llegamos a esos 10 pesos. ¿Se entendió cómo hemos llegado a este caso? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, a simple vista ya hemos visto que problemas financieros no vamos a tener, ¿sí? Y vamos a cumplir, y encima nos va a quedar un sobrante de caja de 10 pesos, ¿sí? Bueno, esto que parece tan sencillo, hay que ver qué es lo que nos pide el enunciado, cuál es el objetivo de la programación o el análisis que nosotros estamos necesitando realizar o cumplir con esta programación. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido registrar las operaciones, comparar contra nuestro saldo de caja y ver si vamos a tener o no un problema financiero. Veamos qué más nos dice el enunciado. Bueno, en el punto 14 nos informa simplemente de que estamos autorizados a endeudarnos por 5.500. Esto hubiera sido necesario hacer uso de este punto 14 si es que hubiéramos tenido problemas financieros en el periodo que estamos analizando. Ya hemos visto que
no tenemos problemas financieros, así que no haría falta acudir al endeudamiento. Y dentro de las cosas que nos pedían, una de las cosas en el punto 1 era realice la programación, ya lo hicimos, indique la existencia o no de excedente de caja, es lo que acabamos de hacer, con este cuadrito en azul, acabamos de determinar los excedentes de caja al cierre de cada periodo. Pero en el punto 2 nos dice, para este periodo que usted está analizando, tiene que obtener la meta, o sea, no es solamente no tener problemas financieros, sino que aparte nos ponen otra meta, y es su resultado primario, base caja, tiene que ser por lo menos de 20.000 pesos. Es decir, que todo esto que nosotros hemos registrado, que acá al final nos da bonito, que no tenemos problemas financieros, nos está pidiendo un análisis adicional. Nos dice, su resultado primario debería ser como mínimo de 20.000 pesos para cumplir el objetivo de la programación. ¿Dónde vemos el resultado primario? Se calculaba a partir de qué. El resultado primario era el resultado financiero sin Pero incluir... los intereses. Exactamente, sin incluir o sin considerar los intereses de la deuda. Bien. Es decir, que a este resultado financiero que nosotros tenemos, le deberíamos sumar lo que hemos restado en concepto de interés de la deuda para ver si cumplimos o no la meta propuesta. Aquí vamos a resaltar en gris el resultado primario y decimos, al resultado financiero le sumamos las rentas de la propiedad que están en gasto corriente. Y fíjense, en octubre, de positivo de 5.620 pasó a ser positivo en 6.220. Lo mismo para el mes de noviembre, para el mes de diciembre. Total del resultado primario acumulado del periodo nos da 19.210. Y en base a esa información, les pregunto nuevamente, ¿vamos a tener problemas financieros en este periodo? No, No, No. exactamente. ¿Sí? Por ese lado, sabemos que no vamos a tener problemas financieros. Por otro lado, ¿vamos a cumplir con la meta propuesta de llegar a un resultado primario como mínimo de 20.000 pesos? No. No. Perfecto. Por lo tanto, ¿podemos cerrar así nuestra programación? Si no estamos cumpliendo uno de los objetivos. No. No. ¿Sí? Justamente ustedes tienen que armar la programación cumpliendo los objetivos que se plantean. Por lo tanto, yo no puedo cerrar la ejecución con estos 19.210 pesos del resultado primario. Debo elevarlo a 20.000 pesos. Y ahí, ¿sí?, ya vienen, como estamos programando, ¿sí?, son cosas que no han sucedido, sino que estimamos que van a suceder. Ahí sí yo los escucho a ustedes para que me digan qué ajustarían, qué harían para llevar estos 19.210 a 20.000 pesos. Los escucho. Bueno, no los escucho tanto entonces. Acuérdense cuando teníamos que ajustar el presupuesto, ¿sí? profe, ¿Qué en propone? este caso, Sí. si es base caja, tengo que hacerlos a dos análisis. No, porque ten en cuenta, a ver, eso de los análisis que hacíamos, ¿sí?, era de la ejecución, era sobre hechos que ya habían sucedido.
¿sí? Por eso ustedes tomaban la deuda de tesorería, los residuos pasivos cuando correspondía, ¿sí? Acá es similar a la formulación del presupuesto. Acá estamos formulando gastos, ¿sí? Y recursos. Estamos estimando recursos y gastos, ¿sí? Por lo tanto, podemos modificar nuestras hipótesis, podemos modificar o plantear otras alternativas que nos permitan cumplir con este objetivo de llegar a 20.000 pesos como resultado primario. Entonces, acá lo único que hay que hacer es decir, ustedes tienen que transmitir cómo ajustarían su ejecución, su programación, perdón, para que ustedes lleguen a un resultado positivo de 20.000 pesos en el resultado primario. ¿Sí? Les doy una ayuda. A ver, analicemos. ¿Qué pasa si yo, en vez de gastar en noviembre 1.720 en obra pública, decido gastar 1.000 pesos nada más? ¿Sí? Fíjense, estoy recalculando o estoy cambiando mi hipótesis. Yo pensaba gastar en obra pública 1.720. ¿Sí? En inversión real directa, perdón, 1.720. Si yo decido proponer un ajuste y llevar esos 1.720 a 1.000 pesos, fíjense, ¿me voy aproximando a mi objetivo de los 20.000? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ante esta situación de que ustedes no estén cumpliendo con el objetivo del resultado primario, ustedes pueden plantear el ajuste que ustedes consideren conveniente, ¿sí? Así como yo propuse ahora ajustar las obras públicas, ustedes podrían haber propuesto ajustar bienes y servicios. Podrían haber propuesto aumentar la recaudación, ¿sí? Algo más improbable, por supuesto, pero sí podrían haberlo planteado. Podrían haber planteado no realizar gastos figurativos. Fíjense, si yo no hago los gastos figurativos, ya cumplo con el objetivo, ya estoy en 20.170. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes son los que van a proponer dónde ajustar la programación, en qué cuenta la van a realizar. ¿Sí? Profe, ¿y en ese caso hay cuentas que no se tocan o cualquiera se puede tocar? En este caso, cualquiera. En este caso, cualquiera. ¿Sí? No depende Acuérdense de... que son todos hechos que están por suceder o que vos pensás que van a suceder. Entonces vos podés decir, bueno, yo si suponía que iba a pagar tanto de sueldos porque les iba a dar un aumento salarial, ahora propongo de que voy a pagar menos sueldos porque no les voy a dar el aumento salarial. ¿Sí? Pensaba comprar tanto en bienes de uso y con eso no cumplo el objetivo. Por lo tanto, ahora estimo que no voy a comprar los bienes de uso. Pensaba darle aportes al Hospital San Bernardo, ¿sí? Pero que con ese aporte no estoy cumpliendo el objetivo, decido no darle el aporte al San Bernardo. Es decir, ustedes plantean ahora las alternativas de ajuste para poder cumplir con el objetivo del resultado primario. O sea, profe, como veíamos en el primer parcial, formulación presupuestaria, esto podría llamarse como una formulación financiera. Claro, exactamente, es lo que les dije hace rato, ¿sí? Ustedes asimílenlo a lo que vieron en formulación del presupuesto, ¿sí? En la formulación del presupuesto ustedes planteaban distintas alternativas de ajuste, ¿sí? Empezando desde el endeudamiento hasta aumentar impuestos, no pagar sueldos, etc. ¿Sí? Acá tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Lo que sí, esa propuesta de ajuste que ustedes realicen, deben saberla impactar en la cuenta que corresponde, ¿sí? Y ahí ver si llegan o no al objetivo. Bueno, Para llegar al objetivo de 20.000, tengo que llegar al resultado primario de 20.000 o más, o tiene que ser 20.000. dice que usted, Claro, el objetivo es 20.000. Si sacar más de 20.000, mejor todavía. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, dejamos acá. Traten de analizar la clase que hemos desarrollado, ¿sí? En la próxima clase vamos a hacer ya el ajuste, vamos a venir con una propuesta concreta de ajuste y vamos a ver cómo sigue el análisis de la programación financiera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos, antes de cerrar la clase?
Si no, nos estamos viendo ya el día lunes. Profe, Sí, yo quería hacerle una consulta, no de este tema porque está más entendido, pero bueno, hay que practicarlo. Es respecto a lo que la otra vez un compañero preguntó sobre los cambios en la fecha de los exámenes por el receso sí. que se modificó. ¿Va a haber algún Es- cambio en el tercer parcial? Sí, el tercer parcial va a pasar para el día viernes 30. El que era el recuperatorio, digamos. Exactamente, sí. Y sí, el sí. recuperatorio se corre una semana más. Exactamente, todo se corre una semana por el traslado del receso académico. Bien. Gracias, profe. Ayer en el Consejo Directivo se aprobó la modificación del calendario académico, así que estamos adecuando todo a ese calendario nuevo. Así que nos quedan solamente 2 clases, chicos, la semana que viene, y después repaso previo al parcial cuando nos reintegremos. ¿Cuántos prácticos son para el tercer parcial? Vamos, seguro que van a ser 2, nada más. Ah, bien. ¿Sí? Estamos reorganizando todo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Igualmente, profe, A gracias. ustedes. Gracias, profe. Igualmente, buen fin de semana. Chao, Cuídense. profe. Gracias. Chao, chao.